Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Tenemos hoy una entrevista bien interesante y muy actual. ¿Ok? Tenemos con nosotros nuevamente el honor de tener en nuestros estudios a el doctor Rafael Herrera. Doctor, bienvenido. Hola, muchas gracias, Miguel Ángel. De verdad que siempre para mí es un honor y un placer poder compartir con ustedes información. No, muchísimas gracias. De verdad que es un gran placer tenerlo acá porque él es médico radiooncólogo, ¿no? Es decir, que trata a través de la radioterapia el cáncer, ¿verdad? Y tiene evidentemente muchos conocimientos del tema. Y estos últimos meses del año se dedican a la importancia de la prevención del cáncer, como bien saben, femenino y masculino. Ok, un mes y otro mes. Entonces, en estas fechas, pues cerrando el año, tenemos que resaltamos la importancia de cuidar, de prevenir. Y ustedes me dirán, porque mucha gente me dice a mí en la consulta de medicina familiar, el cáncer no se puede prevenir, si te va a dar, te va a dar, y si no te va a dar, no te va a dar, ¿no? Esa es una creencia que tiene la gente. Y es con la primera pregunta que quiero empezar con el doctor Rafael Herrera. Doctor, ¿cómo está? En su experiencia, ¿verdad? Que usted trata el cáncer, ¿verdad? Es decir, ya llega cuando ya el mal está hecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro, nosotros ya recibimos los pacientes, de verdad que esto es una información muy importante que las personas generalmente desconocen y siempre lo comentamos porque de hecho a veces en reuniones que tenemos entre colegas hablamos sobre la importancia de hablar de cáncer, porque el cáncer es una de las enfermedades que si hablamos en términos globales no representa el mayor número de pacientes de enfermos, pero sí es un gran problema de salud pública. Y como la pregunta que me hace sobre la prevención, de si el cáncer se puede prevenir o no, pues hay un número de enfermedades que pueden ser prevenibles, o puedes prevenir la incidencia, por ejemplo, como ocurre con el cáncer de cuello uterino o tumores, por ejemplo, del tracto faríngeo, que están asociados al virus del papiloma humano, que lo hemos hablado en otra ocasión aquí en el canal. Y eso uno siempre lo trata de llevar, pero muchas veces este mensaje o no se llega bien, no se entiende bien, o no llega a quien realmente queremos que llegue. Y todavía en República Dominicana vemos cómo hay personas que pueden enfermarse de cáncer prevenible al 100%, como por ejemplo el cáncer de cuello uterino, que puede prevenirse al 100% y hoy día seguimos teniendo una alta incidencia. Pero bueno, hay otras enfermedades que desafortunadamente no se pueden prevenir. Son enfermedades que producen a medida que nuestro cuerpo envejece, pues obviamente también nuestras células tienden a modificarse y estos cambios pueden producir alteraciones mutacionales y produce entonces enfermedades neoplásicas dentro de esa estructura. Entre eso podemos tener el cáncer de mama, podemos tener el cáncer de próstata, y te menciono estas dos enfermedades porque son dos enfermedades que generalmente le dedicamos el último trimestre del año, le dedicamos un tiempo importante para concientizar a la población. Pero no concientizarla para prevenirlo, para decir para que no te dé el cáncer. De hecho, la campaña Tócate para que no te toque en el cáncer de mama, Tócate para que no te toque en el cáncer de mama, es una estrategia que se ha diseñado con la finalidad de que la mujer pueda identificar una enfermedad temprana. No quiere decir que si te toca no te va a dar el cáncer. Ahora, Doc, de hecho, quiero como traer a colación, yo sé que no es precisamente este tema, pero es importante y quiero recalcarlo acá porque leí un estudio muy importante, bueno, y un médico que decía, un especialista en cáncer de mama, que cuando la mujer se logra tocar un tumor ya está muy avanzado. Sí, es así, es verdad. Ajá. Y eso habla mucho del volumen mamario. Hay mujeres que tienen volumen más grande que otras. Y por ejemplo, cuando una mujer de una mama voluminosa se tocó un tumor es porque realmente es un tumor bastante avanzado. Entonces, lo aconsejable siempre es acudir al ginecólogo y hacerse su chequeo rutinario, o como le conocemos, el perfil mamario, para identificar lesiones verdaderamente pequeñas. A veces nosotros los médicos ni siquiera podemos tocar una lesión pequeña. Y eso es bastante importante. Y fíjate que también ocurre con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, por ejemplo, la recomendación es que después de los 40 años exista visita al urólogo y también haya
sus controles por el PSA. Ya yo tengo 40 años y te digo que yo me hago mi chequeo rutinario por un asunto de que conozco lo agresivo que puede ser una enfermedad en el momento de diagnóstico o un diagnóstico tardío, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el cáncer de próstata también no es identificarlo, no es no diagnosticarlo, no llegar a o que no se te presente la enfermedad. Y es multifactorial el cáncer de próstata y todos los hombres estamos en riesgo y a medida que avancemos en edad pues tenemos mayor probabilidad de que el cáncer aparezca. Factor número 1, tener la próstata. Entonces tenemos que tener nuestros controles rutinarios y rigurosos con nuestro urólogo, nuestros chequeos con PSA. Hay otras cosas que se toman en consideración que tu médico te lo puede indicar, te lo va a decir, mira, vamos a hacer estas analíticas, vamos a hacer estos controles para ver cuál es el riesgo que tiene en este momento de tener cáncer. Por ejemplo, un hombre de 40 años puede tener la probabilidad de una hiperplasia prostática, y es normal que pase, que es una condición meramente benigna y que puede hacer que incremente el PSA en el hombre. Entonces, no se trata, como te decía, de prevenir que no aparezca la enfermedad, sino de si aparece, diagnosticarla a tiempo y con eso de a tiempo poder hacer un tratamiento oportuno curativo. Porque tomando en consideración que tú tienes un cáncer, un tumor pequeño en la próstata, puedes bien hacer la cirugía, si opta por cirugía, o hacer otro tratamiento como sería la radioterapia, que sería un tratamiento alternativo y equivalente o en términos casi iguales, porque la cirugía es un poco superior en términos de curación comparado con la radioterapia. Entonces, ¿qué trae todo esto? Que así haya una reducción significativa de la mortalidad por cáncer de próstata. Y eso sí es lo que nosotros trabajamos. Porque hoy de verdad que el mundo está muy avanzado en términos de diagnóstico, de tratamiento, y los screenings han hecho que la tasa de mortalidad por cáncer haya reducido significativamente. Y yo siempre busco las estadísticas y observamos que, por ejemplo, para el año 2020 Globocan, el cáncer de próstata se ubicaba cerca de, a nivel mundial, en 1.400.000, tanto casi 450.000, 414.000, creo que era el número que decían, en todo lo que iba a pasar, y la tasa de mortalidad era baja en estos pacientes, pero obviamente porque el cáncer de próstata su evolución es tan lenta que obviamente la mayoría de los hombres no mueren por cáncer de próstata. Ok. Cuando se hizo la comparación, el cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres. Sí, claro. Y se compara con el cáncer de pulmón. Y el cáncer de pulmón, cuando se comparaban estas dos enfermedades, tanto el número de incidencia por cáncer de pulmón frente a la tasa de mortalidad era bastante pareja. O sea, que los pacientes iban a morir más fácil si tenía cáncer de pulmón que tenía cáncer de próstata. Y ese sería otro tema que podríamos tocar un día sobre el cáncer de pulmón. Sí, claro. Para mencionar cuáles son todos los... Sí, podemos un día coordinarnos para hablar sobre el cáncer de pulmón. Porque fíjate que yo que trabajo oncología y participo en tumores de pulmón, veo cómo después del COVID hay muchos hallazgos incidentales, que no está asociado al COVID, no quiero decir eso, ¿no? Pero hay muchos hallazgos incidentales que después de tú hacerte una radiografía de control por el post-COVID y todo eso, te encuentras con el cáncer. Claro. Te encuentras con el tumor. Pero eso es un tema que, bueno, que más adelante con mucho gusto podríamos compartirlo. Pero el cáncer de próstata, que es una forma de enfermedad en el hombre que es muy frecuente y que afecta, tiene más... la incidencia mayor es en afroamericanos, pues es algo que debemos prestarle atención en todo momento. Claro, en nuestro país es importante porque hay una alta incidencia, ¿no? Sí, claro. Y los televidentes tienen que estar claros en esto. Miren una cosa interesante que dijo el doctor Rafael Herrera, que yo quiero recalcar. Prevenir no es siempre hacer ejercicio, hacer dieta y dormir bien, ¿no? Eso evidentemente previene, incluso podría prevenir el cáncer, aunque no hay como estudios directos, sí, pero claro. Sí. Lo que estamos hablando de prevención es hacer chequeos rutinarios para detectar el cáncer cuando es muy pequeño y que sea 100% efectivo, que el cáncer se pueda, al menos esa crisis que se dio, se pueda resolver. Ok, eso es lo que está diciendo el doctor Rafael Herrera. O sea, no es que no aparezca, como él dijo, sino que si nosotros vamos a nuestros chequeos rutinarios, lo podremos ver nacer.
No creo que para que ustedes entiendan, lo mejor es como verlo así. Ustedes pueden ver nacer el cáncer y si ustedes ven nacer el cáncer se puede erradicar por completo. Por lo menos es en ese momento ese cáncer. ¿Ok? Y no significa que no nos vuelva a dar o que ya no nos va a dar más o que nos va a volver a dar obligado. Nada de eso significa porque ni siquiera nosotros lo sabemos. Pero sí hay una alta probabilidad de que usted sobreviva a un cáncer si lo detecta a tiempo, que es cuando está muy pequeño. Sí, es así. Y eso nosotros lo vemos muy frecuente. Por ejemplo, yo en la consulta tengo pacientes que fueron tratados por mí ya hace 9, 10 años y son pacientes que están totalmente, tienen control absoluto de su enfermedad. Hay otros pacientes pues, que desafortunadamente no tienen esta misma suerte, pero quizás es porque su enfermedad es muy agresiva, está muy avanzada al momento del diagnóstico, o son personas que tienen algunos factores de riesgo añadidos que pueden desarrollar una resistencia a los tratamientos, y esto hace que pues lamentablemente los pacientes no puedan controlar su enfermedad. Sin embargo, tomando en consideración el cáncer de próstata es una enfermedad totalmente controlable y que son pacientes largos sobrevividores que pueden tener una forma de manejarse en la que pueden estar incorporados a la vida social, pueden estar incorporados a su familia, pueden hacer sus labores normalmente. Y las personas pues cada vez ya lo están viendo como un poco más regular el tema de que te diagnostico de cáncer, pues me trato y sigo mi vida normal. Excelente. ¿Y cuáles son, puedo decir, cómo puede uno saber que tiene cáncer de próstata? Bueno, mira, supongamos, tú sabes que eso también es un tema muy interesante porque hay personas que, por ejemplo, dicen, yo no voy a ir al urólogo, ¿no? Porque está el estigma del tacto rectal, ¿no? Y es una... y existe, y lo van posponiendo y lo van posponiendo. Sí. Y de verdad que, bueno, pues quizás es un asunto molesto, puede ser molesto e incluso engorroso para algunos hombres, dependiendo sobre su cultura y las cosas como la vayan tomando. Pero las personas, los hombres, por ejemplo, que no van rutinariamente, hay que tomar en cuenta algunos síntomas. Por ejemplo, como dificultad para orinar. Esa dificultad para orinar puede ser que sea que cuando tú vas al baño sientes el deseo de seguir orinando, el conocido tenesmo vesical, o por ejemplo que puedas tener sangre en la orina, cuando estás orinando ves sangre en la orina. También puede tomar en consideración que cuando haces por las noches te levantes a orinar con mayor frecuencia, y eso realmente es algo que los pacientes pues es lo que lo hace llevar a la consulta, esa sensación de que tú cuando orinas y deseas orinar te es molesto o que realmente literalmente no puedas orinar y se te forma un globo vesical. Claro. Producto de que la próstata ha crecido de tal manera y ha comprimido la uretra, pues obviamente hay que actuar colocando una sonda o haciendo procedimientos de liberación un poco de la uretra, que ya un urólogo te podría explicar mejor estos procedimientos y cómo mejorar los síntomas de los pacientes, pero obviamente hay que estudiarlo. Y tomar en cuenta que el cáncer de próstata, pues cuando está avanzado, el primer signo o el primer lugar de metástasis pues, es la parte ósea, que eso es lo que hay que tomar en consideración. Claro, o sea, es importante saber que esto, ¿verdad? Que el cáncer de próstata no es que solo se va a quedar ahí, es que él puede migrar, ¿verdad? Que es lo que llamamos metástasis en medicina. Y por lo tanto, puede sembrarse, y donde se tiende a sembrar el cáncer de próstata es en los huesos, ¿ok? Y por eso es tan importante prevenirlo cuando está pequeño, ¿no? El doctor nos decía y nos recordaba que el mejor método es el ir a consulta con el urólogo, de hacerse su tracto rectal. Eso no es nada, señores, eso dura menos de 5 segundos. O sea, de verdad que es un proceso muy sencillo, muy simple. Hay mucho estigma en cuanto a eso, mucha burla, ¿verdad? Cuando uno dice que fue al urólogo y dice que se fue a hacer el tracto rectal, todos tus amigos se van a reír de ti. Eso es una tontería. Pero además que a ellos también les debería tocar, o sea, debería ser normal en todas las personas, en todos tus amigos que van avanzando de edad junto contigo. Pero es muy importante acudir a consulta, porque cuando el doctor nos dijo otras formas de
poder suponer que nos está pasando algo y que puede ser cáncer de próstata, que es los síntomas relacionados con la orina, los signos relacionados con la orina que nos dio el doctor Herrera. Pero así como cuando una mujer se logra tocar un tumor, puede ser ya muy grande, cuando una persona comienza a tener problemas, también puede ser muy tarde. Entonces no debe dejar que le aparezcan síntomas. Uno tiene que, a cierta edad, después de los 40 años, como bien ha dicho el doctor Herrera, comenzar con chequeos rutinarios, porque en esas épocas, entre los 40 y los 50, nuestro cuerpo sufre como la primera etapa de envejecimiento. Y de ahí en adelante, pues son etapas sucesivas que son más cortas y con más riesgo, ¿verdad? Y por eso que hay que acostumbrarnos a hacernos nuestro chequeo. Es así. Una de las cosas también para llegar al diagnóstico, bueno, ya son los estudios, pero por ejemplo, quizás un hombre te puede preguntar, doctor, ¿y no hay mecanismos, métodos yo pueda evadir el tacto rectal? Pues sí, hay mecanismos. Existe la resonancia multiparamétrica de próstata que puede identificar el nódulo prostático, existe la sonografía transrectal, justamente una sonografía transrectal en la que puedes identificar un nódulo prostático. Pero realmente el método sigue siendo el tacto rectal para evaluar la consistencia de la próstata, evaluar si hay nódulos palpables en todo lo que es la cara posterior de la próstata, y pues no se deja de hacer un PSA y testosterona, que son los marcadores tumorales que utilizamos para estos fines, para poder llegar a un diagnóstico. Excelente. O sea, claro, cada vez más tenemos una tecnología mucho más específica, más clara, más concreta, que nos ayuda a diagnosticar más a tiempo, ¿verdad? Y a través de la sangre, Rafael, ¿se puede detectar el cáncer? Mira, no es detectarlo, es encontrar un marcador, porque tú tienes un PSA elevado y puedes pensar que tienes una prostatitis. O incluso un hombre muy mayor, un hombre de 80 años, tú puedes tener una elevación de PSA por encima de lo que el laboratorio te dice que es normal, y esa elevación normalmente puede expresarse por una hiperplasia prostática. O sea, pero sí, son hallazgos que te ayudan a tener una mayor definición de lo que puede tener ese paciente y que puede llevar a cáncer. Ahora un PSA elevadísimo, 20, 30, con la relación que generalmente se hacen unos cálculos. Cuando te hacen la muestra, te mandan un cálculo de relación PSA libre, PSA total, te hace dar sospecha de que pueda tener un cáncer de próstata si está por debajo del 10%. O sea que hay muchas cosas que se toman en consideración en este análisis para decidir tomar una biopsia de próstata en caso de tener ese hallazgo por ese examen rutinario de sangre. ¿Bien? Excelente. O sea, porque mucha gente, claro, dice, por ejemplo, cuando va a mi consulta, doctor, sí, mira, mándame a hacer ahí el PSA para ver si no hay problema y no tengo cáncer. Entonces, claro, como que si eso nada más fuera lo único que... Sí, que pero ayuda bastante. Claro que ayuda. Porque si se eleva, la gente se estudia. Exacto. Debes solicitar no PSA, no poner solamente PSA, porque el laboratorio entiende que tú estás solicitando PSA total. Claro. Hay que poner PSA total y PSA libre. Exacto. Para poder identificar y el laboratorio te mande la relación, y eso allí pues tú tienes una mejor conducta. Obviamente, lo correcto, por ejemplo, te llega a ti un paciente y tú ves una alteración en ese PSA, inmediatamente pues consulta con un urólogo. Mire, yo le recomiendo un urólogo porque usted exactamente, por porque supuesto. Allí el urólogo es quien tiene la autoridad para poder hacer una biopsia. Claro. De hecho, de ofrecer el primer tratamiento, que sería la cirugía. Le dice, mire, yo te hice la biopsia, está positivo para cáncer de próstata y según los hallazgos yo te puedo operar o usted se debe operar. Pues entonces este urólogo puede ofrecerle un tratamiento quirúrgico al paciente, que lo puede optar. Si el paciente, o porque hay condiciones que el paciente no reúne para la cirugía, mira, hay opciones de tratamiento como la radioterapia. Hacemos radioterapia. O sea, ¿se puede hacer eficazmente radioterapia en la próstata? O sea, es rutinariamente lo que hacemos. Rutinaria, es como la primera opción antes de la cirugía. No, la primera opción tú ofreces cirugía, pero lo que pasa es que son casi equivalentes. Claro, pero... Entonces, tú puedes ofrecer cirugía al paciente. Por ejemplo, tienes pacientes jóvenes con paciente altamente productivo, tú le tienes que ofrecer cirugía, porque ahí también si bien es un equivalente, pero la cirugía es relativamente superior a la radioterapia. Y esto puede ofrecerte, ¿verdad?, una tasa de curación
alta, que también lo es con radioterapia, pero el paciente puede decir, mira, ya yo no necesito más nada después de la cirugía, pero hay que tomar en consideración que también después de la cirugía puede requerir radioterapia porque hay hallazgos que así lo indican. Claro. ¿Me entiendes? Pero aún así, perdón que te interrumpa pero para seguir, pero aún así, yo por ejemplo, si me niego a hacer cirugía, digo, yo no quiero hacer cirugía, yo quiero hacer radioterapia, pues una opción válida, es una opción que se permite y que está bien descrita porque puedo hacer tratamiento sobre la próstata, puedo hacer un tratamiento confinado sobre la mente, hay diferentes técnicas que puedo utilizar para un buen tratamiento con radioterapia y que esto también con buen cuidado de, por ejemplo, de los órganos vecinos como es la vejiga, el recto, de las asas intestinales. Entonces, estos tratamientos te pueden dar un beneficio absoluto y una curación en un paciente con una enfermedad de bajo riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que estamos hablando de dos opciones terapéuticas totalmente válidas y totalmente que tienen muchas ventajas frente a los tratamientos, frente a los pacientes. Desventaja, bueno, no quiero hablar de las desventajas de la cirugía porque eso es un rol meramente del urólogo, que sería bueno que alguien te lo explique, pero sí te comento que los pacientes que hacen cirugía, una de las cosas que más refieren es la dificultad, es la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil como mayor síntoma, y esto pues nada, un urólogo te lo podría explicar mucho mejor por qué pasa esto. ¿Qué ocurre con radioterapia? Algo muy distinto. Con la radioterapia, por ejemplo, puedes tener incluso estrechez de la uretra, producto por una estenosis que produce la misma radiación. Esto se ve incluso más en pacientes que tienen próstata muy voluminosa, muy grande. Puedes tener incluso una rectitis asociada a radiación, puedes tener molestias o irritación de las paredes de la vejiga, obviamente también muy poco porque la vejiga resiste mucho la dosis de radiación. Pero sí, realmente una de las ventajas con la radioterapia es pues que son tratamientos muy largos. Tratamiento que puede estar aproximadamente 2 meses y medio haciendo un tratamiento de radioterapia y obviamente hay personas que dicen, doctor, yo trabajo y tengo que venir aquí a hacer esto, pero esos días que estás haciendo radioterapia puedes seguir haciendo tus actividades normales y esto no altera tu vida diaria. Tu vida ordinaria, claro. Es muy bueno esto, ¿no? Porque, claro, yo lo veo como una alternativa porque una de las preocupaciones más grandes de un hombre joven es que tenga que hacer próstata es la disfunción eréctil, ¿no? Sí. O sea, es como muy preocupante para un hombre. Claro. ¿No? Entonces, claro, sería como que a veces, no siempre la alternativa es la cirugía, sino que a veces la radioterapia te puede resolver algunos asuntos, ¿no? Hablamos antes de comenzar el programa, y quiero que lo comentemos, de la incidencia que te habías encontrado tú, que estás viendo, o sea, con cáncer, casos de cáncer de próstata en personas jóvenes, ¿verdad? Sí. O sea, sí, eso realmente, fíjate que no es algo nuevo, pero sí últimamente, en los últimos años se está viendo, no solamente en cáncer de próstata, sino que está viendo en muchas personas jóvenes una alta incidencia de cáncer en sentido general, cáncer de mama en mujeres, cáncer de próstata en hombres de 40, 45 años, ¿verdad? Todavía 50 años es joven para poder pensar en un cáncer de próstata regular. De manera regular y así, entonces estos hallazgos pueden estar asociados, que lo mencionábamos hace un momentico, puede estar asociado quizás a factores externos como la alimentación, el estilo de vida que llevamos. Hay muchas cosas que van jugando y eso va descuidando nuestra salud también. Entonces la alimentación juega un rol importante en cuanto a la prevención de las enfermedades, no solamente del cáncer, sino de muchísimas enfermedades, hipertensión, diabetes. O sea, hay un montón de enfermedades que pueden estar más desarrolladas producto de del cáncer desarrollado. Puede estar asociado con el desarrollo de muchas enfermedades, pero el cáncer particularmente, últimamente lo estamos viendo en personas muy jóvenes y pues podría estar dado por toda esta característica que te menciono. ¿Qué es negativo? Bueno, corremos con un riesgo de que las personas puedan desarrollar enfermedad avanzada, menor probabilidad de controlar enfermedades, hay otras que a medida que avance la edad pues no son tan fáciles de controlar, pero sin embargo las personas a medida que puedan hacer sus controles rápidamente ante un primer síntoma, pues
podemos ofrecerle curación o control local de su enfermedad y evitar que esta enfermedad pueda desarrollarse y hacer metástasis en un futuro. Excelente, ¿no? O sea que son muchas las ventajas, ¿no? Y mucho lo que se puede hacer, amigo televidente, para evitar el cáncer de próstata, ¿no? Nosotros, los hombres, tenemos una mala cualidad que ojalá que vaya cambiando con la cultura en tiempos futuros cercanos, que es que nosotros no vamos al médico a menos que nos estemos muriendo. O sea, así de sencillo, ¿no? Así como las mujeres se cuidan con su chequeo ginecológico anual, a algunas les costará, pero la mayoría van con regularidad. Bueno, a veces son nuestras esposas las que nos tienen que arrastrar a las consultas, a veces son nuestras madres las que nos tienen que arrastrar a las consultas, o hasta nuestras compañeras de trabajo las que nos tienen que arrastrar hasta las consultas, ¿no? Y perdón, pero los médicos primero que todos los demás, ¿no? O sea, porque me consta, por mis colegas, hasta a uno mismo le cuesta, aunque uno es más consciente y sabe que tiene que ir y va, ¿verdad? Pero esta actitud tiene que cambiar, porque es una actitud muy mala, es una actitud que es de una medicina curativa y no preventiva. Y la medicina curativa, pues, es muy poco lo que se puede hacer comparado con lo que se puede prevenir, ¿no? Simplemente con un chequeo médico. Y como nos dice el doctor Herrera, cuando hay muchas alternativas, ¿verdad? Pero evidentemente lo mejor es chequearse a tiempo, ¿cierto? Es así, es así. Yo creo que las personas, o no estoy seguro, las personas, si prestamos un poquito más atención a nuestro propio cuerpo, nuestros síntomas, hacemos las cosas una vez al año que saque para visitar una consulta con el urólogo. Nosotros siempre conocemos a alguien, ¿verdad?, que es allegado a nosotros, que hace, mira, yo conozco al doctor fulano, tal vez ¿te parece? Mira, me gustaría ir a hacer una consulta contigo. Yo creo que esto es algo que uno puede contribuir mucho, porque al final de cuentas nuestra vida es lo que más vale, ese es el mejor tesoro. Y yo creo que si tenemos un cuidado de la vida, de la salud, pues podemos vivir mejor. Claro que sí. Como lo dice tu programa, viva mejor. Viva mejor, exactamente. No, y para eso estamos aquí, ¿verdad? Para dar ese tipo de consejos que efectivamente nos brindan, porque la idea es vivir como una gran calidad de vida, ¿no? Yo pienso que, de hecho, parte de la felicidad es el bienestar. Sí. ¿No? Tal cual. Y el bienestar, pues, nos lo buscamos con un trabajo arduo, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos un esfuerzo en la juventud para tener una buena vejez, veremos los frutos. Claro. Cuando nosotros, pues, queremos disfrutar nuestra juventud desenfrenadamente y sin medir las consecuencias, posiblemente sí tengamos consecuencias en un futuro. Entonces, hay que tener esa conciencia de que muchas veces hay que abstenerse de cosas, hay que hacer caso, ¿verdad? Oímos muchas veces, duerman bien, hagan ejercicio, no se estresen, que eso es lo más difícil que hay ahora, pedirle a alguien que no se estrese, sí. ¿Verdad? Y vemos como todas estos neurotransmisores, el cortisol, la dopamina, la adrenalina, todos estas factores emocionales también están contribuyendo sí, a la aparición de estos cánceres, primero más temprano y segundo en personas más jóvenes. Exactamente, y siempre han contribuido. Claro, pero fíjate que lo menciona y es muy importante, por ejemplo, los hábitos, el cigarrillo, el alcohol. Y lo mencionaba, te lo agarré en el aire porque justamente hay una alta incidencia de personas jóvenes que toman alcohol y no tan jóvenes, porque conozco personas que también a pesar de su edad, tú lo ves tomando alcohol diario como si nada y fuman de una manera regular, y esto pues obviamente es importante tomarlo en consideración porque el fumar cigarrillo literalmente afecta a todo tu cuerpo, no solamente los pulmones, o sea, afecta a todo tu cuerpo, riñón, vejiga, los ojos, la vista, tiene un impacto negativo directamente sobre la vista, sobre tu tegumento, sobre tu piel, sobre tu estilo de vida, incluso hasta tu comportamiento social cambia cuando tú fumas. Claro. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que una persona puede mejorar
yo no le digo a nadie que si usted fuma, porque fume, tranquilo, eso ya es un asunto muy personal suyo, pues obviamente regúlelo en la medida que sea posible. Pero sí vamos a reducir el consumo de alcohol, porque eso también trae otras cosas, ¿no? Altera tus emociones, te hace más violento, te hace más proclive a hacer cosas que incluso pueden afectar tu salud directamente por el consumo de otras sustancias, pues, un montón de cosas que hay alrededor. Exactamente. Y hay un refrán que dice, el cigarrillo es el peor amigo del hombre y el mejor amigo del cáncer. Sí, algo así. ¿No? Entonces, pero no solo de pulmón, sí, sino de todo. Claro, tú buscas paciente cáncer de riñón y búscate que es un paciente largo fumador. Tú buscas un paciente de vejiga, cáncer de vejiga y tienes un largo fumador. Muchísimas cosas que hay muchísimas cosas detrás del cigarrillo. Exactamente. Bueno, doctor Herrera, se nos ha acabado el tiempo, Claro. pero ha sido muy interesante. Cubrimos lo más importante del tema, pero sé que ni siquiera lo cubrimos todo. No, nos falta mucho más. Sí, pero creo que nuestros amigos televidentes han quedado con mucha información que pueden manejar, que pueden aportar y sobre todo que pueden difundir, ¿no? Recuerden vernos los sábados a las 10 de la mañana en AME 47, los domingos a las 11 de la mañana en Carivisión y luego en la semana a través de nuestras redes en YouTube, especialmente en nuestro canal de YouTube, en Viva Mejor RD. Pueden encontrar este y otros programas interesantes. No se vayan porque todavía este programa no ha terminado y tiene más y mucho más para todos ustedes después de estos comerciales.